En este contexto vemos estos escenarios. Básicamente dos candidatos y cada uno de estos dos candidatos con posiblemente dos enfoques. Obviamente hay un continuo entre estos dos enfoques, pero estoy tratando de esquematizar un poco lo que es la discusión o el dilema hoy entre los analistas, al menos, yo diría entre los empresarios, por lo menos los empresarios con los que hablamos. Los candidatos son Scioli y Macri. Los escenarios son básicamente estos. Un Scioli continuista, un Scioli más gradualista, más sciolista si se quiere, un Macri gradualista y un Macri de shock. Y al lado ahí, simplemente para ilustrar cuantitativamente a qué me refiero con estos escenarios, un resumen de estos escenarios en la forma de sus tres variables fundamentales: tipo de cambio, inflación y crecimiento. Cuando nosotros hablamos de shock, por más que nadie quiera mencionar esto y muchos de los candidatos, estamos hablando básicamente de tipo de cambio a fin de enero del año que viene, ¿sí? Cuando yo escribo sobre gradualismo y me preguntan, bueno, ¿qué quiere decir gradualismo? Y nadie termina de ponerle números, los números son el tipo de cambio en enero del año que viene. El shock es básicamente abrir el cepo y subir el tipo de cambio 30, 40, 50% en términos reales en un mes. El gradualismo es no hacer eso, es subirlo un poco más que la inflación, o un poco más aún que la inflación, 3, 4, 5 puntos por arriba de la inflación. ¿Cuál es la diferencia entre el shock y gradualismo? El shock asume que el tipo de cambio sube y como ya subió, la gente espera que no siga subiendo y por lo tanto las expectativas de recesión colapsen, ¿sí? ¿Cuál es la crítica a la terapia de shock? Que en el medio de la crisis, como uno nunca sabe hacia dónde converge el tipo de cambio, la suba de ayer genera la demanda de hoy y por lo tanto, si yo lo subo hoy muy fuertemente, digamos 30% en una semana, la gente espera otro 30% futuro y las expectativas de evolución no colapsan sino que se regeneren. En las crisis las expectativas de devaluación se regeneran. Por eso es que todos los bancos centrales en medio de una crisis tratan de intervenir a último momento del día anterior, porque el último precio del día anterior es el que aparece en el diario de la mañana, que es el que a su vez es insumo de la demanda del día. Pero si estuviéramos en un equilibrio y todo el mundo supiera que en realidad lo que tenemos que hacer es llevar el tipo de cambio en algún momento del año que viene a 14, lo llevamos a 14 el día 1 y la gente dice ya está. Esa es la visión benigna del shock. El otro problema con el shock es que, como todo el mundo sabe, si uno no sabe cuánto va a ser la inflación en el año y sube el tipo de cambio 40%, muy probablemente el traslado de precios sea bastante alto, mucho más alto que el traslado de precios de una devaluación pequeña. Aquí no tenemos suficientes datos para hacer un modelo, pero tenemos dos observaciones, tres en realidad. La primera, no nos sirve mucho, es la del año 2009, cuando el tipo de cambio sí ajustó, se devaluó. Pero el año 2009 era el año de una crisis extrema, el producto caía 3, 4, 5 puntos a mediados de año. Muy difícil medir cuánto fue el traslado neteando el impacto de la demanda. Pero tenemos otras dos observaciones de Fábrega. La aceleración del crawling peg, de la tablita de Fábrega, y la devaluación de Fábrega. La aceleración del crawling peg dio una devaluación, un traslado de precios de aproximadamente 10, 15%. La devaluación discreta de enero fue que el traslado de precios fue del 40% a lo largo de 3 meses. Típicamente en un país con un ancla inflacionario como Brasil, el traslado de precios es 6, 7, 8%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente sube el tipo de cambio, la gente piensa, mira al Banco Central, le pregunta ¿cuánto va a ser la inflación? El Banco Central le responde, yo le creo al Banco Central y no ajusto precios en función del tipo de cambio. Cuando no tengo un Banco Central, como es el caso argentino, cuando el Banco Central hace 12 años que no me dice cuánto va a ser la inflación, el traslado de precios es más alto. Y cuanto más rápido sea la devaluación, más rápido, más indexada se va a mostrar la economía. Entonces, ¿cuál es el otro problema de la terapia de shock? Que muy probablemente gran parte de la devaluación se traslade a precios. Por eso es que los números tratan de reflejar un poco eso. En el caso de una terapia de shock, tendremos más inflación, un tipo de cambio mayor al 14 ideal que uno pensaría en enero, porque va a seguir subiendo la demanda de dólares. Y un crecimiento bastante menor, simplemente porque la tasa de interés va a tener que competir con las expectativas de evaluación, y eso me va a dar una respuesta recesiva, al menos en el primer semestre. En el segundo semestre tal vez logremos anclar, orientar las expectativas. El caso del continuismo yo diría que casi no lo voy a discutir porque no tengo mucho tiempo. No creo que vaya a suceder, pero le damos igual una probabilidad del 20%. Es básicamente algo que no va a suceder ahora, que es mantener el gabinete y las políticas del gobierno. Yo creo que a partir,
yo diría la última semana la probabilidad de esto disminuyó bastante, porque lo que se vio con el nombramiento de Zanini fue básicamente un doble movimiento. Zanini y muchos de los potenciales ministros entraron en las listas selectivas liberando el gabinete. Y al final del día, el que decide la política es el gabinete y el presidente, obviamente. Entonces me da la sensación de que la continuidad al estilo de Kirchner con Dualde, la continuidad de mantener los mismos ministros y las mismas políticas, hoy la probabilidad de eso es bien baja. Y lo más importante es que la probabilidad de eso no solo es baja, sino que si se diera, sería transitoria, porque Scioli necesita mostrar algún éxito para ganar su propia elección en el año 2017, y la continuidad genera cosas como esta, en particular genera la extensión de la estrechez de dólares y por lo tanto la extensión de muchos de los cepos, de las brechas, la baja inversión, en fin, de lo mismo que tenemos ahora, que estamos disimulando con este boom de consumo basado estrictamente en la represión financiera, que es básicamente muy transitoria. Entonces me voy a concentrar fundamentalmente en el escenario gradualista. Voy a definir un escenario gradualista, comparado un poco algunos parámetros, y luego voy a tratar de especular cuál sería la diferencia entre el gradualismo sciolista y el gradualismo macrista, que no es trivial y obviamente tiene muchas diferencias, porque al final del día estamos pensando escenarios en función de algo que está todavía en estado de flujo. Déjenme... Bueno, aquí está listado, pero eso no es punto. Déjenme leerlo, pero más que nada lo que quería mostrarles un poco qué es lo que yo veo como el perfil de las principales variables en el diseño gradualista. Es simplemente un listado de las medidas que pienso que son más probables en el diseño gradualista. Lo primero y fundamental es, obviamente, el relanzamiento, la desintervención del INDEC y el relanzamiento del IPC. Creo que es importante, imprescindible para hacer política monetaria en Argentina. La política monetaria en Argentina consiste en lo siguiente: nosotros tenemos una inflación muy inercial, la gente indexa en función de la inflación pasada porque no sabe cuánto va a ser la futura. La política monetaria puede operar sobre la inflación de dos formas: generar una recesión y por lo tanto reducir la demanda, aumentar el desempleo y bajar los precios por caída de demanda. Esta es la visión no deseable. O, dado que es inercial, puede coordinar expectativas, digamos, 5, 10, 15 puntos por debajo de la inflación actual, que están alrededor del 30%. Para yo coordinar expectativas, tengo que prometer algo a la gente y luego hacer que muchos de estos contratos, en particular los salarios, sean consistentes y contingentes a la inflación efectivamente verificada. Para eso necesito tener un termómetro que me diga cuánto es la inflación. Con el actual IPC no tengo forma de hacerlo. Entonces necesito tener como condición sine qua non para tener una política monetaria y ir a la negociación salarial y decirle: el próximo momento lo damos en función de la inflación de los próximos 6 meses, medida por este índice, necesito tener un nuevo índice. El otro punto que es fundamental en todos los escenarios, y creo que es quizás el punto de mayor diferenciación de los escenarios, es qué tan rápido obtenemos un acuerdo con los holdouts. Esto es importante por dos razones. Primero, porque políticamente es importante, porque hay mucho invertido en esto, mucho discurso invertido, pero aparte es importante porque es la punta del ovillo de gran parte de nuestros programas de crecimiento. Nosotros, para liberar el cepo necesitamos reservas, para tener inversión extranjera directa necesitamos liberar el cepo, sobre todo liberar el cepo de dividendos y exportaciones, y para hacerlo necesitamos emitir, y no podemos emitir en cualquier lado. Las emisiones que hemos tenido hasta ahora son emisiones enanas. Nosotros necesitamos emitir en Nueva York para los que se denominan Real Money Funds. No podemos seguir basándonos en fondos de estrés remanentes de la crisis global que compran papeles arriba del 10%, porque si no vamos a seguir emitiendo el 10% y aparte esos fondos ya están virtualmente agotados. El año que viene, si el spread cae por debajo del 10%, si empieza a caer hacia el 8, 7, 6, esos fondos van a salir a vender y a competir con nosotros. Entonces es fundamental para nosotros volver a recuperar nuestra base inversora tradicional, la base inversora de los mercados emergentes tradicionales, que son estos fondos, los Fidelity, los Pincos, los Templeton, los Real Money Funds. Y esos son fondos generalmente que miran un benchmark, que es el ENVI. El ENVI son bonos emitidos en Nueva York, necesitamos emitir ahí, necesitamos volver a Nueva York. Y para eso necesitamos cerrar con los holdouts. Algo que se puede hacer de manera directa, incluso en dos partes generalmente es óptimo en el sentido de que uno puede obtener una mejor negociación de la segunda. En dos partes sería básicamente cerrar con los
buitres que ya tienen una supersentencia de la Corte Suprema, y a partir de ahí obtener un stay y negociar en una segunda parte con el resto, con los MeToos. Con el stay estaríamos en condiciones de emitir, y entonces en marzo, a más tardar en abril, podríamos abrir esa puerta. Sin abrir esa puerta es muy difícil generar el aluvión de inversiones, porque es muy difícil liberar completamente, por ejemplo, la remisión de dividendos, y la verdad es que es muy difícil atraer inversiones si uno no libera la remisión de dividendos. Y es muy difícil aparte prometer creíblemente que va a hacerlo si no tiene los dólares. Entonces, en ese sentido, algo que parece un punto más en una lista de tareas, es fundamental hacerlo de la manera más rápida posible, enero, febrero, a lo sumo marzo. ¿Qué más está incorporado en este plan gradualista? Bueno, la liberación de cepos, como decía antes. Una vez que tenemos acceso a los dólares, en particular a la emisión o a la inversión extranjera directa, uno debería empezar a liberar los diferentes controles. Y acá estamos hablando de 3, y diría 4 componentes del cepo. Uno es, naturalmente, el cepo de las importaciones que necesitamos liberar para crecer. Las importaciones son insumos del crecimiento en Argentina. Y ahí tenemos no solo las debidas este año, las que han sido acumulados los dólares que aún le debemos a los importadores, sino que aparte tenemos que liberar el año que viene. Aquí hay que hacer la salvedad, por ahí es un tecnicismo, pero la liberación de importaciones va a venir de la mano de una extensión del crédito que hoy hemos perdido. Las importaciones generalmente se pagan a 90, 120 días, hoy se están pagando 30, 60 días. Si uno libera el cepo, automáticamente puede obtener nuevamente ese crédito comercial que ha ido perdiendo justamente por el cepo, con lo cual el neto en términos de flujo de dólares, posiblemente la liberación de importaciones no sea tan grave, porque lo que uno hace es financiarse 1 o 2 meses, y 1 o 2 meses de importación son 6.000 a 10.000 millones de dólares. El segundo cepo es el más complicado, que son los dividendos, y ahí lamentablemente no va a haber suficientes dólares para liberar todo de un día para el otro. Si uno hace un cálculo muy aproximado de cuánto tenemos acumulados de dividendos desde que se impuso el cepo por los dividendos a principios del 2012, nos da entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, dependiendo de cuáles sean los supuestos, sobre reinversión y sobre inversión en activos reales, etc. Muy probablemente en este caso se deban liberar en dos etapas. La primera etapa serían los dividendos 2015, que va a ser el año que viene, y la otra serían todos los dividendos acumulados de 2011 al 2014, que podrían ser pagados a partir del año 2017. Luego tenemos el cepo que nos involucra a nosotros directamente como ahorristas. Ese es el último que se va a abrir muy probablemente. Y esto es interesante e importante, déjenme contarles así brevemente, ahora después voy a mostrar en el gráfico. Es interesante incluso como instrumento de política monetaria por la siguiente razón. Si yo devalúo el tipo de cambio 30-35% en el año y apunto una inflación del 24% y una tasa de interés 2-3 puntos reales, o sea, 27-28%, la pregunta que uno se hace es ¿cómo voy a hacer para vender 5 puntos del PBI en títulos para financiar mi déficit fiscal? ¿A quién le voy a encajar los BONAC? Sin embargo, si uno piensa que el cepo al ahorro va a ir reduciéndose gradualmente a lo largo del año, y imagina que empieza, por ejemplo, con un nivel de prima de contado con líquido del 20% y que converge al 0% a fin del año. A principio de año, la devaluación esperada del inversor en pesos es la devaluación del oficial menos la caída de la brecha. Entonces la devaluación esperada en realidad es bastante menor. La tasa le gana al contado con liqui, no le gana al dólar, pero sí le va a ganar al contado con liqui. Y es interesante esto porque tiene un poco la reminiscencia de lo que fue el 40% del corralito. Ustedes no sé si se acuerdan, pero en enero, febrero del 2002 se le dio el 40% a los depositantes como forma de retribuirlos por no pagarles en dólares. Esta es una terrible medida, porque lo único que hacía era agregar 40% de liquidez que iba a ir contra dólares, porque todos esos pesos iban a ir eventualmente contra dólares. Lo que deberían haber hecho es pagarle el 40% a quienes se quedaran al año. Entonces, a medida que esperabas, se iba incrementando el retorno esperado. Y lo que hace el cepo al ahorro, al estirarse durante el año, es permitir exactamente eso. ¿Sí? Es generar una segmentación de mercado que hace que todos los ahorristas en pesos tengan una expectativa de evaluación del dólar que ellos miran mucho menor a la expectativa de evaluación que tiene
el dólar oficial. Por lo tanto, permite generar una demanda local de los ahorristas en pesos, aun cuando la devaluación es mayor. En muchos meses sería mayor que la tasa de interés. Así se ve el programa gradualista. Es básicamente, fíjense, un aumento. Hay varias líneas. La primera, no sé si puedo apuntar con esto. Esta línea es la del tipo de cambio, la variación mensual. El ajuste inmediato es relativamente menor. Es el tipo de cambio en términos de niveles. Esta sería la tasa de inflación asociada con este tipo de cambio si no hubiera política monetaria, es decir, el traslado a precios de la inflación más una estimación del traslado a precios de este aumento moderado de las tarifas. Esta es la tasa de inflación una vez que la política monetaria entra a actuar. La política monetaria es básicamente subir la tasa de interés de -1, -2% real al 2% real que está en el supuesto de ese programa. Y esto es lo que nos daría en términos anualizados. Y lo interesante de este gráfico, fíjense, acá estoy básicamente asumiendo la expectativa de depreciación del contado con liqui, es decir, la expectativa de depreciación del dólar menos la expectativa del dólar oficial, menos la expectativa de depreciación, de reducción de la brecha, con lo cual la expectativa del contado con liqui está por debajo de la tasa de interés, y ahí es donde la tasa de interés puede arbitrar la demanda de los inversores en pesos. Acá hay un montón de otros gráficos. Déjenme simplemente mencionar un punto que había dicho antes como para concluir, y que es el siguiente. Dos puntos en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre gradualismo sionista y gradualismo macrista? Creo que hay una diferencia importante y que tiene que ver básicamente con la punta de la madeja de la que hablaba antes, que es la solución del tema holdouts. Me da la sensación de que al macrismo le cuesta mucho menos discursivamente hacer esta negociación en dos partes, en particular cerrar el tema holdouts en enero o febrero, al menos con los que ya tienen una super sentencia de la Corte Suprema. Mientras que el sionismo le va a tener que encontrar la vuelta y posiblemente se demore en negociaciones con la intención de reducir aún más, de aumentar aún más el haircut, la quita que puede obtener de los holdouts, y de esta forma trasladar muchas de estas reformas que estamos anticipando en el diseño gradualista hacia el segundo semestre. Es un riesgo no menor que implica, naturalmente, una postergación en la convergencia de primas, en la convergencia de spreads hacia niveles más razonables, e incluso en la emisión y el crecimiento. El otro riesgo, naturalmente, es que nos estemos equivocando y que haya efectivamente continuidad. Y en ese caso, sí, mi impresión es que, yo creo que vale la pena remarcarlo, esa continuidad solo puede ser transitoria, por lo que mencionaba antes. La continuidad de estas políticas inevitablemente va a generar un estancamiento o una recesión, no una crisis. De hecho, mi impresión es que si continuáramos 4 años más con estas políticas, lo que tendríamos sería una terrible recesión, un nivel de estancamiento y mediocridad económica muy alto, pero no una explosión. Para una explosión, para una crisis, hace falta un nivel de fragilidad que sí teníamos en el 2001 con la dolarización, pero que hoy no tenemos. No creo que vaya a haber una explosión, pero sí es cierto que otro año más de crecimiento cero, negativo, con brechas y cuestiones, distorsiones de precios y distorsiones cambiarias, sería muy malo para la imagen de un gobierno que no tiene ninguna historia ni ningún periodo de tasas chinas de que alardear. Por lo tanto, mi impresión es que aún en el caso en que intente algún nivel de continuidad, este sería relativamente breve, y esto limita naturalmente el downside de los activos argentinos, el downside de tener más cristinismo por 1 o 2 años. El otro punto que me parece que vale la pena destacar, simplemente para, aunque sea poner algún contraste con lo que decía Carlos, porque la mayoría de las cosas que mencionaba, digamos, estoy de acuerdo, me da la sensación, sin embargo, que no es tan claro, no es tan obvio que la gobernabilidad sea más favorable para el macrismo que para el sionismo, y en particular existe sí un riesgo, a mi juicio, menor, 10%, de que Macri sobreestime su capacidad política y efectivamente vaya por una terapia de shock. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Carlos. Vamos a hacer una foto.
Y las preguntas las dejamos para el cóctel del partido, si les parece. Muchas gracias a todos.